Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto teneros por aquí. Espero que estéis genial y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas, porque hoy, amigos míos, os traigo una historia que tiene todos los ingredientes para manteneros pegados a la pantalla. Una historia de amor, de trabajo, de destino, y de una llamada que literalmente cambió todo. ¿Intrigados? Pues preparaos porque lo que os voy a contar es la historia de cómo una llamada telefónica transformó para siempre la vida de dos estrellas turcas que todos conocemos y adoramos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis escuchado bien. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de estas dos figuras que nos han regalado tantas horas de entretenimiento, emoción y, por qué no decirlo, suspiros. Y para aquellos que aún no estéis suscritos al canal, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderos ningún vídeo y acompáñame en esta aventura. Prometo que no os arrepentiréis. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como ya os podéis imaginar, está ligada al mundo de la televisión. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que sus caminos se cruzasen? Y sobre todo, ¿cómo una simple llamada telefónica pudo cambiarlo todo? Para entenderlo tenemos que retroceder en el tiempo a la época en la que ambos actores ya eran conocidos en Turquía, pero aún no habían alcanzado el estrellato internacional que ahora disfrutan. Demet Özdemir, con una trayectoria ya consolidada, había participado en varias series exitosas, demostrando su talento y carisma. Can Yaman, por su parte, estaba dando sus primeros pasos en la actuación, construyendo su reputación con papeles cada vez más importantes. Pero para entender completamente la magnitud de este encuentro, debemos analizar la trayectoria individual de cada uno antes de que la llamada mágica los uniera. *** Demet Özdemir, el ascenso de una estrella brillante ***. Demet Özdemir, nacida en İzmit, Turquía, el 26 de febrero de 1992, siempre mostró una predisposición natural para las artes. Desde muy joven, se sintió atraída por el mundo del baile y la actuación. Su belleza, combinada con su carisma innato y su innegable talento, la convirtieron en una figura prometedora en la escena del entretenimiento turco. Antes de convertirse en la estrella que hoy conocemos, Demet comenzó su carrera como bailarina, participando en videoclips de renombrados artistas turcos. Esta experiencia no solo le proporcionó una base sólida en el arte del movimiento, sino que también la expuso al mundo del espectáculo y la ayudó a conectar con el ritmo frenético de la industria. Su debut en la actuación llegó con la serie Sana Bir Sr. Vereceğim en 2013. Aunque fue un papel secundario, Demet logró captar la atención del público y de los críticos con su interpretación. Este primer paso fue crucial para cimentar su presencia en la pantalla y allanar el camino para roles más importantes. El año 2014 marcó un hito en su carrera con su participación en Kurt Seyit Besura, una ambiciosa producción de época basada en una novela de Nermin Bezmen. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado en términos de audiencia, Demet tuvo la oportunidad de compartir pantalla con actores de renombre y de demostrar su versatilidad como actriz. Esta experiencia le permitió crecer profesionalmente y adquirir valiosas lecciones sobre el oficio. Pero fue en 2015 cuando Demet Özdemir realmente se consolidó como una estrella emergente. Su papel protagónico en la serie Zilek Kokusu la catapultó a la fama. La serie, una comedia romántica juvenil, fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en otros países. Demet, con su interpretación de Aslı, una joven soñadora y llena de energía, conquistó los corazones de millones de espectadores. La química entre Demet y el coprotagonista, Yusuf Zim, fue innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno de masas. El éxito de Zilek Kokusu no solo consolidó la fama de Demet, sino que también la posicionó como una de las actrices más solicitadas de Turquía. A partir de ese momento su carrera despegó y las ofertas de trabajo comenzaron a llover. Can Yaman, de abogado a ídolo de la televisión ***. Can Yaman, nacido en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989, tenía una vida muy diferente antes de convertirse en un ídolo de la televisión. Antes de ser actor, Can estudió Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul y ejerció como abogado durante un tiempo. Su formación académica y su experiencia en el mundo legal le proporcionaron una base sólida en términos de disciplina y conocimiento. Sin embargo, la pasión de Can por la actuación lo impulsó a tomar un giro inesperado en su carrera. A pesar de tener un futuro prometedor como abogado,
decidió seguir su corazón y perseguir su sueño de convertirse en actor. Esta audaz decisión demuestra su valentía y su determinación para seguir su vocación. Su primer papel en televisión llegó en 2014 con la serie Gonul-Ileri. Aunque fue un papel secundario, Khan demostró su potencial y su capacidad para la actuación. Su atractivo físico combinado con su talento y su carisma no pasaron desapercibidos. En 2015 Khan obtuvo un papel protagónico en la serie Inadna Ask. La serie, una comedia romántica, le permitió demostrar su talento y ganarse el cariño del público. Khan, con su interpretación de Yali Naras, un joven empresario arrogante pero encantador, conquistó los corazones de las espectadoras. Si bien Inadna Ask fue un éxito, fue en 2017 cuando Khan Yaman realmente se convirtió en una estrella. Su papel protagónico en la serie Dolunay lo catapultó a la fama a nivel internacional. La serie, una comedia romántica con tintes dramáticos, fue un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países de Europa y Latinoamérica. Khan, con su interpretación de Ferit Aslan, un hombre de negocios obsesionado con el control, cautivó a millones de espectadores. La química entre Khan y la coprotagonista, Ozge Gurel, fue innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno de masas. El éxito de Dolunay no solo consolidó la fama de Khan, sino que también lo posicionó como uno de los actores más solicitados de Turquía y de la industria internacional. *** El encuentro, el guión, la búsqueda y la llamada decisiva ***. Como mencionamos al inicio, la historia de Khan Yaman y de Mehmet Özdemir está intrínsecamente ligada a un guión. Un guión que en ese momento buscaba desesperadamente a sus protagonistas perfectos. El proyecto era ambicioso, una comedia romántica con elementos dramáticos, una historia llena de giros inesperados, con personajes complejos y con mucho potencial para conectar con el público. La serie, que eventualmente conoceríamos como Erkencikus, prometía ser un éxito rotundo, pero necesitaba a sus estrellas. Los productores y directores se enfrentaron a un desafío: encontrar a los actores adecuados que pudieran dar vida a los personajes principales y que, sobre todo, tuvieran la química necesaria para crear esa magia en pantalla que tanto anhelaban. Se realizaron numerosas audiciones, pruebas de cámara, pero la combinación perfecta parecía inalcanzable. La búsqueda se prolongaba y la presión aumentaba. En medio de esta búsqueda frenética, cuando la desesperación comenzaba a apoderarse del equipo, el director recibió una llamada telefónica que cambiaría el curso de la historia. La llamada provenía de un productor con una intuición aguda y una visión clara del potencial de Khan Yaman y de Mehmet Özdemir. Este productor, que conocía el trabajo de ambos actores, sugirió la posibilidad de que protagonizaran juntos la serie. En ese momento, la idea no estaba completamente definida. Khan y Mehmet aún no se conocían en persona, ni habían trabajado juntos. No obstante, el productor, basándose en su conocimiento del talento de ambos actores y en su intuición, insistió en que existía una conexión especial entre ellos, algo que encajaría a la perfección con la historia. Esta llamada telefónica fue el punto de inflexión. Gracias a esta sugerencia, se organizó una reunión entre Khan y Mehmet. Era el momento de la verdad, el instante en que se definiría el destino de la serie. ***, la primera impresión, chispa inmediata y conexión palpable ***. El encuentro entre Khan Yaman y Mehmet Özdemir fue, según cuentan, un flechazo instantáneo. La química entre ellos fue palpable desde el primer momento. La conexión que existía entre ambos era innegable. El director y el equipo técnico notaron de inmediato la energía que desprendían juntos, una energía especial, magnética. Durante la reunión, la conversación fluyó con naturalidad. Ambos actores compartieron ideas, se mostraron entusiasmados con el proyecto y demostraron una gran profesionalidad. La atmósfera era propicia, la química era innegable y la conexión fluía de manera natural. Después de esa primera reunión, se realizó una prueba de cámara. La prueba de cámara confirmó las sospechas del equipo, la combinación de sus personalidades, sus miradas cómplices, la forma en que se complementaban, era perfecta. El director y los productores supieron en ese momento que habían encontrado a sus protagonistas. La magia estaba presente, la chispa había encendido la llama. La decisión fue unánime: Khan Yaman y Mehmet Özdemir serían los protagonistas de Erkencikus. La llamada telefónica del productor había sido la clave, el punto de partida de una historia que cautivaría a millones de personas en todo el mundo.
Asterisco asterisco Erkencicus, el éxito arrasador y la magia de la pantalla asterisco asterisco. El estreno de Erkencicus marcó un hito en la historia de la televisión turca y en la carrera de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, conquistó al público desde el primer episodio. La historia giraba en torno a Can, un fotógrafo exitoso y atractivo, y Sanem, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres. A medida que la trama se desarrollaba, los personajes se enfrentaban a situaciones cómicas, románticas y dramáticas. Los giros inesperados, los malentendidos y las pasiones desbordadas mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. La serie fue un éxito rotundo en Turquía, batiendo récords de audiencia y consolidando a sus protagonistas como estrellas de primer nivel. Pero el éxito de Erkencicus trascendió las fronteras turcas. La serie se transmitió en numerosos países de Europa, América Latina y Asia, y se convirtió en un fenómeno de masas a nivel internacional. ¿Pero qué hizo que Erkencicus fuera tan especial? La respuesta reside en varios factores: un guión cautivador, una trama llena de giros inesperados, una excelente dirección, y un reparto talentoso. Sin embargo, el ingrediente secreto, el que realmente marcó la diferencia, fue la química innegable entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Su relación en la pantalla era creíble, apasionada y llena de matices. El público se enamoró de sus personajes, de su complicidad, de sus miradas cómplices, de sus risas compartidas y de sus apasionados besos. La magia entre ellos era evidente y, a pesar de los obstáculos, el público los apoyaba incondicionalmente. Asterisco asterisco más allá de la ficción, rumores, especulaciones y la conexión en la vida real asterisco asterisco. El éxito de Erkencicus no solo se reflejó en las audiencias, sino que también trascendió la pantalla. La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir era tan evidente que los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. El público, fascinado por la pareja, anhelaba que la ficción se convirtiera en realidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre la relación entre los actores. La pregunta, ¿son pareja en la vida real?, se convirtió en el tema de conversación principal entre los fanáticos de la serie. A pesar de la presión mediática y de la insistencia del público, Can y Mehmet siempre mantuvieron una postura profesional y discreta. Evitaron confirmar o negar los rumores y se enfocaron en su trabajo. Sin embargo, la cercanía y la admiración mutua entre ellos eran innegables. Compartieron momentos especiales, celebraron juntos los éxitos de la serie y siempre se mostraron muy cercanos en eventos públicos. Sus miradas, sus gestos y sus sonrisas delataban una complicidad que iba más allá de lo profesional. El público soñaba con un romance entre ellos, y muchos fanáticos aún creen que existió algo más que una amistad entre ambos. La atención mediática y la presión de los fanáticos crearon una situación compleja para Can y Mehmet. Ambos actores se vieron obligados a manejar la situación con cautela, cuidando su imagen pública y preservando su privacidad. Asterisco asterisco el legado de Erkencicus: amistad, respeto y nuevos horizontes asterisco asterisco. Con el tiempo Erkencicus llegó a su fin. La serie, que había cautivado a millones de personas en todo el mundo, dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, el legado de la serie perdura. La historia, los personajes y, sobre todo, la magia entre Can Yaman y Mehmet Özdemir siguen siendo recordados con cariño por los fans. Después del éxito de Erkencicus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, expandiendo su carrera a nivel internacional. Mehmet Özdemir también continuó cosechando éxitos, protagonizando otras series que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. A pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, el cariño y el respeto entre Can y Mehmet permanecieron intactos. Siempre han hablado bien el uno del otro y han demostrado que la amistad y el apoyo mutuo son valores fundamentales. Han expresado públicamente su agradecimiento por la experiencia de trabajar juntos y han reconocido la importancia de la serie en sus carreras. Han demostrado que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe una amistad sólida y una admiración mutua. Can Yaman, tras el éxito de Erkencicus, ha continuado su carrera actoral con proyectos internacionales. Ha participado en producciones italianas y turcas, y ha consolidado su imagen como un actor reconocido a nivel mundial. Ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles.
Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado otras series exitosas en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más populares y queridas del país. Ha demostrado su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. El legado de Erken Cikus perdura en el cariño de los fanáticos, en la memoria colectiva y en la trayectoria profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. ***, la importancia de una llamada, un punto de partida, un éxito mundial ***. Esta historia nos demuestra el poder de una simple llamada. Una llamada que en este caso fue el punto de partida para una serie de éxito, catapultó a dos actores al estrellato y cautivó a millones de personas en todo el mundo. Una llamada que unió dos talentos, dos personalidades y que nos regaló momentos inolvidables. La llamada telefónica del productor fue el catalizador que desencadenó una serie de eventos que cambiaron para siempre la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Sin esa llamada, la historia podría haber sido muy diferente. La serie podría no haber tenido el mismo éxito, y quizás los actores no habrían alcanzado el mismo reconocimiento a nivel internacional. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de la intuición, la visión y la confianza en el talento. El productor que hizo la llamada, basándose en su conocimiento y en su intuición, supo ver el potencial de Can y Demet juntos. Su audacia y su convicción fueron fundamentales para el éxito de Erken Cikus. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un testimonio del poder de la coincidencia, de la magia del destino y de la importancia de las oportunidades. Es una historia de amor, de trabajo, de perseverancia y de amistad. Es una historia que nos recuerda que a veces, una simple llamada puede cambiarlo todo. ***, reflexiones finales, el impacto duradero en la cultura popular ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir y su conexión con Erken Cikus ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. La serie no solo se convirtió en un fenómeno de masas, sino que también generó un impacto significativo en la industria del entretenimiento y en la forma en que el público consume contenido. El éxito de Erken Cikus contribuyó a la creciente popularidad de las series turcas en todo el mundo. La serie demostró que las historias turcas podían conectar con audiencias de diferentes culturas y nacionalidades. Además, la serie generó un interés renovado en la cultura turca, en sus paisajes, en su gastronomía y en sus costumbres. Los fanáticos de la serie comenzaron a investigar sobre Turquía, a aprender sobre su idioma y a explorar su cultura. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir también sirvió de inspiración para muchos jóvenes actores y actrices que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Su éxito demostró que con talento, perseverancia y dedicación, es posible alcanzar el estrellato. ***, conclusión, el legado de un romance inolvidable ***. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas moderno. Un cuento que comenzó con una simple llamada telefónica y que culminó en un éxito rotundo. Una historia de amor, de trabajo, de amistad y de destino. Es una historia que nos recuerda el poder de la pasión, la importancia de la perseverancia y la magia del trabajo en equipo. Es una historia que nos enseña que a veces, las cosas más inesperadas pueden ser las que nos cambian la vida para siempre. Esperamos que esta historia os haya gustado y que os haya recordado los maravillosos momentos que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir con Erken Cikus. Esperamos que sigáis disfrutando de su trabajo y que sigáis creyendo en la magia del amor y del destino. Y ahora, como siempre, os toca a vosotros. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Os sorprendió el papel que jugó esa llamada telefónica? ¿Tenéis algún recuerdo favorito de Pájaro Soñador? Me encantaría leer vuestros comentarios. Dejadme vuestras opiniones, vuestras teorías y vuestros momentos favoritos de la serie. Nos vemos en la caja de comentarios. Y no olvidéis, por favor, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribíos al canal. Ayudadme a seguir trayendo más contenido como este. Vuestro apoyo es muy importante para mí. Hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme.